Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto, lleno de los chismes y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando muchísimo, algo que ha hecho que muchos de ustedes nos escriban pidiendo que lo abordemos. Y es que prepárense, porque vamos a desgranar todo lo que está pasando con Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. Parece que nuestra querida Demet ha decidido que ya no se va a guardar nada sobre su ex, Can Yaman, y las cosas parecen haber explotado. Esto se pone bueno, así que quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle ese hermoso botón de asterisco suscribirse asterisco y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Estamos creciendo gracias a ustedes. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una de esas que capturó la atención de millones. Eran la pareja dorada de la televisión turca, protagonizando juntos la exitosa serie Erkenci, y esa química en pantalla esa química traspasó la pantalla y encendió las redes sociales y las revistas de corazón. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos, de la idea de que el amor que proyectaban en la ficción podía ser real. Y de hecho durante un tiempo lo fue. Tuvimos un sinfín de momentos públicos, viajes, apariciones juntos, y sí, confirmations de su romance. Parecía que el cuento de hadas estaba en marcha. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, las relaciones mediáticas son a menudo efímeras y llenas de altibajos. Lo que empezó como un idilio de película, con el tiempo comenzó a mostrar grietas. Los rumores de ruptura empezaron a circular, como siempre, alimentados por la ausencia de publicaciones conjuntas, por declaraciones ambiguas y por la propia naturaleza de la fama que a veces desgasta hasta los vínculos más sólidos. Y efectivamente la pareja terminó separándose. Fue un final que muchos lamentaron, pero que también se veía venir, quizás. Can Yaman, con su carisma arrollador y su creciente fama internacional, empezó a estar cada vez más en el ojo del huracán, y las presiones de la vida pública, de las giras, de los proyectos en el extranjero pudieron haber tenido su peso. Pero la cosa no se quedó en una simple ruptura. Lo interesante y lo que nos trae aquí hoy, es la aparente tensión que ha estado latente entre Demet y Can después de su separación. Si bien ambos, o al menos uno de ellos, solían ser más reservados sobre los detalles de su vida privada, parece que últimamente las cosas han cambiado, y Demet Özdemir ha decidido dar un paso adelante, o quizás dar un portazo a ese silencio que para muchos era sinónimo de un acuerdo tácito de no ventilar trapos sucios. Hemos visto en las últimas semanas, y esto es lo que ha encendido las alarmas y ha generado este revuelo, unas declaraciones de Demet que son bastante directas. No se trata de ataques frontales, claro está, pero sí de comentarios que dejan entrever una perspectiva muy particular sobre su relación pasada y sobre todo, sobre Can Yaman. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, ha estado recogiendo estas declaraciones y amplificándolas, y la verdad es que dejan poco lugar a la duda. Demet parece haber explotado, o al menos, ha decidido hablar desde un lugar de honestidad brutal, quizás hasta de desahogo. ¿Qué ha dicho exactamente Demet? Bueno, los detalles específicos pueden variar dependiendo de la fuente y de cómo se interpreten las entrevistas, pero el hilo conductor es claro. Por un lado, parece que Demet ha querido dejar muy claro que, a pesar de la intensidad y el amor que se veía en pantalla y que muchos creyeron que era real, su relación con Can Yaman tuvo sus complejidades y quizás, sus partes oscuras que no se hicieron públicas. Ha hablado, por ejemplo, de la presión mediática que vivieron, de cómo la gente esperaba constantemente que su relación fuera un cuento de hadas perfecto, y de cómo eso en sí mismo puede ser aplastante para cualquier pareja, y más aún para dos personas que están bajo el foco constante. Pero lo más llamativo, lo que verdaderamente ha hecho que esto parezca una explosión, son las insinuaciones, o a veces declaraciones más explícitas, sobre la personalidad y el comportamiento de Can Yaman. Demet, sin nombrarlo directamente en algunas ocasiones, ha hecho referencias a personas que viven una doble vida, que proyectan una imagen en público muy distinta a su realidad privada. Ha hablado de la importancia de la autenticidad, de la necesidad de ser uno mismo, y ha contrastado eso con actitudes que, según sus palabras, pueden ser manipuladoras o simplemente falsas. Por ejemplo, en algunas entrevistas, se ha percibido que Demet ha querido desmitificar la imagen de macho alfa, que a menudo se le atribuye a Can Yaman.
N o al menos, ha dado a entender que esa imagen pública no siempre se corresponde con la persona que ella conoció. Ha mencionado, de forma sutil pero contundente, la importancia del respeto mutuo en una relación, y ha dejado entrever que hubo momentos en los que ese respeto no estuvo presente. Esto, claro, ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿A qué tipo de comportamiento se refiere? ¿Fue un tema de celos? ¿De ego? ¿De control? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, parecen estar en las entrelíneas de lo que Demet está diciendo. Además, otra cosa que ha llamado la atención es cómo Demet parece estar enfocándose en su propia vida y en su carrera ahora. Mientras que antes quizás se la veía influenciada por la relación, o por el peso de la opinión pública sobre su vida en pareja, ahora se la percibe más segura, más independiente y con un discurso que prioriza su crecimiento personal y profesional. Y es en este contexto donde sus comentarios sobre Can Yaman adquieren un matiz diferente. No parecen tanto un intento de desacreditarlo, sino más bien un ejercicio de honestidad y de poner límites, de contar su verdad después de un tiempo de silencio. Es importante recordar que cuando dos personas tan famosas y queridas por el público rompen, la narrativa se construye rápidamente. Los fans suelen tomar partido, y los medios se encargan de avivar la llama. Durante su relación, muchos la idealizaron, y tras la ruptura, surgieron también muchas teorías y rumores sobre las causas. Lo que parece que Demet está haciendo ahora es ofrecer su propia versión de la historia, una versión que, por supuesto, es subjetiva, pero que tiene el peso de haber vivido la situación de primera mano. Las reacciones a estas declaraciones de Demet no se han hecho esperar. Por un lado, sus fans más leales la están apoyando incondicionalmente, aplaudiendo su valentía para hablar y admirando su madurez. Consideran que es hora de que se escuche su voz y que se ponga fin a la imagen idílica que se proyectó en su momento. Ven en sus palabras una reivindicación de su propia experiencia y de su bienestar. Por otro lado, y como era de esperar, hay quienes critican a Demet, acusándola de querer generar polémica o de buscar atención a costa de su expareja. Los fans de Can Yaman, que también son muchísimos, a menudo salen en su defensa, argumentando que quizás las declaraciones de Demet son exageradas o sacadas de contexto. Y por supuesto, no faltan los que disfrutan del drama y la especulación, alimentando aún más los rumores y las conjeturas. Lo que sí es innegable es que estas palabras de Demet Özdemir han reavivado el interés en su relación pasada con Can Yaman, pero desde una perspectiva diferente. Ya no se trata solo de la pareja de moda que protagonizó una serie exitosa, sino de dos personas reales con sus propias historias, sus propias luchas y sus propias desilusiones. La explosión de Demet, como lo hemos llamado, parece ser más un grito de liberación, un acto de redefinición de su propia narrativa personal y amorosa. Quizás lo más interesante de todo este asunto es la reflexión que nos invita a hacer sobre la vida de las celebridades. Vemos su éxito, su glamour, sus relaciones idílicas en la pantalla, pero a menudo olvidamos que detrás de todo eso, hay seres humanos que enfrentan problemas, decepciones y, sí, rupturas dolorosas. Demet, al hablar así, nos recuerda que incluso las personas que admiramos tienen sus cicatrices y sus propias batallas. Y en este sentido su sinceridad, aunque genere controversia, también puede ser vista como un acto de autenticidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Demet Özdemir ha decidido dejar de lado el silencio. Que ha querido compartir su perspectiva sobre una relación que marcó un antes y un después en su vida y en la de Can Yaman. Y que sus palabras, aunque envueltas en un aura de misterio y especulación, sugieren que la realidad de su romance fue mucho más compleja de lo que el público llegó a ver. Parece que ha querido poner un punto final a ciertas idealizaciones y dar paso a una visión más cruda y honesta de lo que vivió. La verdadera dimensión de lo que pudo haber ocurrido sigue siendo objeto de debate, pero el impacto de sus declaraciones es innegable. Ha abierto una puerta que muchos creíamos cerrada, y nos ha dado un vistazo a la cara menos glamorosa del estrellato y de las relaciones amorosas en el ojo público. Y hasta aquí nuestro análisis de este tema tan candente. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Es increíble cómo una pareja que nos hizo soñar puede, con el tiempo, revelarnos las complejidades de la vida real. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet ha hecho bien en hablar? ¿Les sorprenden sus declaraciones? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante,
O olviden regalarme ese me gusta que tanto nos ayuda a seguir adelante. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, queridos. Cuídense mucho.